Hay una tercera idea que también es de origen empírico y que en estas teorías de resistencia de materiales es muy diseñada a efectos específicos. Cuando quiero, por ejemplo, ver lo que sucede con una viga de sección rectangular sometida a un esfuerzo simple como la flexión pura, esto que está representado acá, o una torsión como está representado acá, la idea consiste en hacer un ensayo sobre exactamente esa geometría, generando, por ejemplo, una grilla sobre la pieza como se ve acá y observando lo que pasa luego de someterla a ese esfuerzo. Ese observar también implica que yo, por ejemplo, pueda encontrar una relación como esta de aquí, muy simple, que me indica cuál es la deformación específica, el delta L sobre L, por ejemplo, de cualquier partecita de estas que originalmente eran todas iguales, y qué sucede una vez que la pieza se deforma en función de la altura. Acá hay capas que se han comprimido y otras que se han estirado, y bueno, de observar lo que sucede puedo encontrar estas relaciones geométricas. Esta es la correspondiente a la torsión, que me permiten armar una teoría, un modelo de cálculo muy seguro y muy rápido. Y es lo que pretendo explicarles aquí, que está basado entonces en reunir estas tres partes, la que denominamos la parte estática del problema, que es de origen teórico, la parte física y la parte geométrica. Estas dos últimas salen de ensayos. Así que nos ahorran, digamos, un esfuerzo intelectual, teórico, pero las pagamos con dinero, básicamente haciendo ensayos que sirven solo para ciertos materiales o solo para ciertas geometrías. Así que acá están resumidos tres casos en forma simultánea, el de flexión, torsión y tracción, para que ustedes vayan notando el paralelo entre todas estas ideas. Y lo que hice acá fue volcar unos pasos que combinan esos resultados, como habitualmente ustedes los han leído en los capítulos de los libros de mecánica del sólido, pero la gracia de todo esto va a ser notar que en realidad en todos los casos se hizo algo muy simple como el algoritmo que aquí figura. Se tomó la parte estática del problema, por ejemplo un problema de flexión pura o de torsión o de tracción. Se tomó la parte física, que puede ser en un caso la ley de Hooke, que dice cómo es la tensión respecto a las deformaciones, y otra parte muy sencilla que es una ecuación que me indica cómo se deforman las distintas fibras, que es otra información que salió de un ensayo. Entonces lo que uno hace es tomar esta ecuación, reemplazar o introducir la parte física del problema y obtiene un resultado intermedio. Sobre ese introduce la parte geométrica y obtiene otro. En general esta primer síntesis, la S número 1, es un resultado que tiene que ver con deformaciones en función de los esfuerzos y de las propiedades de la sección. Luego se toma, esto es un renglón, luego se toma esta expresión y se vuelve a introducir el aspecto geométrico del problema y el resultado de la síntesis previa, y se llega a la otra ecuación, la S2, que en general nos indica cómo varían las tensiones en la sección en función de la posición y de los esfuerzos. Así que este dibujito con los colores característicos que les elegí está replicada acá para los tres casos. El caso de flexión, esta es la parte estática, la física y la geométrica, el renglón prometido como síntesis 1 para obtener la que denominamos ecuación de la curvatura, y luego nuevamente tomar la parte física, la geométrica y la síntesis previamente lograda para encontrar la famosa ecuación de Navier, que me dice que la tensión depende en una sección cualquiera del momento flector en esa sección y de otras propiedades que son relacionadas con la geometría. Hay algunas cosas
que se notan en esta síntesis que son sumamente importantes. Siguiendo el desarrollo, que es muy simple, uno se topa con una cantidad como la integral de I² diferencial de área, que típicamente y por desgracia renombramos como o bautizamos como el momento de inercia. Yo personalmente la hubiese dejado expresada así, donde me permite ver que es una simple cuenta que toma pedacitos de área a ciertas alturas I y los multiplica por el cuadrado de esa altura y los suma en toda la sección. Es obviamente una propiedad del área, pero lo interesante es que los estudiosos de este tema encontraron esta magnitud haciendo este procedimiento. Y lamentablemente luego en los libros esto aparece en el capítulo 1 como si fuese una definición, algo que alguien se sentó a pensar y a definir, y realmente no es así. Si ustedes se fijan en el otro caso, es el de torsión. El algoritmo es el mismo y con lo que me topo es con este numerito que toma las áreas y las multiplica por el cuadrado del radio o de la distancia al punto eje de la viga, que también ha sido lamentablemente renombrado, y lo mismo pasa con esa magnitud dividida el radio máximo de la sección, que en general se llaman los W, los módulos resistentes a torsión. Acá en el caso de flexión es el módulo resistente a flexión. Bueno, estos son los patrones, lo último es el caso de tracción, los patrones que yo pretendo que ustedes encuentren en los casos individuales para luego mentalmente quedarse con esta idea general y darse cuenta que todos estos modelos dependen de estos tres resultados, de los cuales dos son de origen empírico insisto, en esta teoría que llamamos mecánica del sólido. Fíjense que en pocos renglones se pueden deducir estas ideas, pero si yo tratase de no utilizar resultados de este ensayo, del ensayo geométrico, me quiero ahorrar el problema de construir vigas y ensayarlas, dibujarles la grilla y ver lo que pasa, llego a una teoría que nosotros enseñamos en quinto año, que es la teoría de la elasticidad lineal, que se desarrolla más o menos en unas 100 páginas, en forma casi totalmente teórica, por el solo hecho de querer tachar este resultado y no utilizar el ensayo geométrico y deducirlo todo teóricamente, llego a un modelo de cálculo que es mucho más poderoso, pero también mucho más difícil de obtener. Bueno, entonces la idea detrás de este pequeño apunte es que compilen mentalmente todas las cosas que estudiaron por separado y las hagan entrar en un algoritmo muy simple que conceptualmente es mucho más poderoso que las cosas que vieron en forma individual.